nos vamos a enfocar principalmente a la parte de tratamiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Tapia Rodríguez, soy residente de segundo año del Hospital General de Zona número 8 de la especialidad de urgencias. Soy parte del equipo número 4. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema de trauma raquimedular. En cuanto a tratamiento, como todo paciente que tenemos en el servicio que llega con antecedente de trauma, pues debemos realizar un adecuado interrogatorio, evaluar la cinemática del trauma y la valoración inicial de la escena del accidente. Es importante también recordar nuestra mnemotecnia A, B, C, D, E, en la cual tenemos que la A se refiere a la vía aérea y la protección de la columna cervical. Debemos de tener en cuenta que el término protección de columna cervical es un término que va a tener ciertas consideraciones y no es para todos los pacientes. Lo vamos a abordar más adelante. En cuanto a la B, tenemos que evaluar la respiración y ventilación. Debemos evaluar si la expansión torácica de nuestro paciente es simétrica, si la saturación de oxígeno es adecuada. Los pacientes con trauma raquimedular, si tienen lesiones por arriba de T6, son propensos a tener o a manifestar manejo avanzado de vía aérea debido a las lesiones en estructuras que comprometen la respiración. En cuanto a la C, tenemos la circulación y control de hemorragia. Es importante evaluar la presión arterial, los datos de hipoperfusión tisular y mantener una presión arterial media arriba de 85 milímetros de mercurio en estos pacientes. En cuanto a la D, déficit neurológico, lo importante es realizar una adecuada exploración física, determinar si nuestro paciente tiene lesión en algún segmento de la columna, ya sea cervical, torácico, lumbar o sacro, y de ser así, determinar exactamente en qué sitio está la lesión, si hay alteraciones en cuanto a la sensibilidad o en cuanto a, la movilidad, es decir, a la cuestión motora. Debemos recordar que los pacientes con lesión en la médula espinal generalmente no presentan una lesión en un segmento, sino que van acompañadas de lesiones en otros segmentos. Y se refiere a exposición. En cuanto a la protección de la columna, debemos tener en cuenta que es algo que se realiza y es importante. Sin embargo, nunca va a ser más importante que el control de la vía aérea y la hemorragia. La inmovilización de los pacientes con trauma raquimedular debe ser selectiva. Debemos identificar qué pacientes se benefician de ella y quiénes no. Un ejemplo de esto es la utilización del collarín, ya que no limita completamente la movilidad de la columna cervical y su uso puede generar mayor daño en el sitio de lesión o incluso hay efectos adversos. Sin embargo, ante sospecha de lesiones vertebrales en diferentes segmentos de la columna, debemos inmovilizar a nuestro paciente. Se recomienda que en pacientes que son víctimas de trauma penetrante, pero que no tienen ningún síntoma neurológico, no está indicada la inmovilización. Existen diversas herramientas que nos ayudan a la toma de decisiones en los pacientes en cuanto a inmovilizar o no inmovilizar. Uno de ellos son los criterios Nexus, que evalúan criterios de bajo riesgo, entre los cuales se encuentran ausencia de dolor en línea media, ausencia de déficit focal, estado de alerta, ausencia de intoxicación o ausencia de lesión dolorosa que cause distracción. Si nuestro paciente no presenta ninguno de estos criterios, la indicación está en no inmovilizar. También existen otros criterios que son propuestos. Es una regla canadiense, la cual contiene criterios de alto y de bajo riesgo y también involucra la capacidad de nuestro paciente
de poder rotar la cabeza al menos 45 grados a la derecha y 45 grados a la izquierda. Si nuestro paciente no presenta factores de bajo ni de alto riesgo y preserva la capacidad de movilización cervical, se recomienda no inmovilizar. Dentro de los criterios de alto riesgo de la regla canadiense tenemos edad mayor de 65 años, que el mecanismo de lesión sea peligroso, que presente parestesias en las extremidades. Y para los criterios de bajo riesgo tenemos que en cuanto a cinemática de trauma encontramos que sea producto de una colisión trasera con un vehículo motorizado, que mientras está esperando a nuestra evaluación el paciente sea capaz de adoptar la posición de sentado, que sea un paciente ambulatorio en cualquier momento o que tenga inicio tardío de dolor en la región cervical, que tenga ausencia de sensibilidad en la línea media de la columna cervical y la valoración en cuanto a la exploración física, la capacidad de la persona para rotar el cuello, tanto a la derecha como a la izquierda, 45 grados. Esta regla canadiense representa una sensibilidad entre el 90 y el 100% y especificidad entre el 1 y el 77% para ayudarnos a tomar la decisión de a qué paciente debemos inmovilizar y a quién no. En esta diapositiva observamos el algoritmo en el cual vemos que en el punto número 1 evalúa los criterios de alto riesgo, en el punto número 2 evalúa los criterios de bajo riesgo y en el punto número 3 la capacidad voluntaria de movilizar 45 grados el cuello a la derecha y a la izquierda. Si nuestro paciente no presenta criterios de alto riesgo, no presenta criterios de bajo riesgo y preserva la capacidad para movilizar el cuello, no está indicada la inmovilización cervical. Sin embargo, si presenta algún criterio de alto riesgo, de bajo riesgo y aparte está comprometida la movilización cervical, la indicación es realizar la inmovilización. También aquí evalúa el mecanismo de lesión peligroso. Ellos toman en cuenta un mecanismo de lesión peligroso a aquellos pacientes que presenten caída de más de 1 metro de altura o caída de más de 5 escaleras, que la caída sea axial sobre la cabeza, que se trate de un accidente con vehículo motor a gran velocidad, es decir, mayor a 100 km por hora, o que dentro del mecanismo de lesión haya rodamiento o eyección del vehículo, que sea un accidente en una caravana o colisiones en un vehículo biciclo. En cuanto a los dispositivos de inmovilización, encontramos la tabla espinal, que es el método habitual de inmovilización, que consiste en la tabla y se apoya de correas en forma de araña para lograr una fijación de la cabeza auxiliado con un collarín cervical. El objetivo de este método es intentar mantener el eje vertebral, realizar una tracción en la línea de la columna cervical con el objetivo de evitar deformidades en la columna y en el movimiento de la cabeza y cuello. Se ha visto que este método de inmovilización o el uso de tabla espinal es más usado en dispositivos de rescate y no de transporte, ya que pues puede generar efectos adversos como aumento de la presión intracraneal, dificultad para el abordaje de la vía aérea, restricción de la función pulmonar y desarrollo de úlceras por presión prolongada. Y también puede dificultar el tiempo de traslado de estos pacientes a una unidad especializada. En cuanto a este tema, se han realizado varios estudios en los cuales analizan si la inmovilización cervical en trauma penetrante es benéfico o genera daños. En este estudio realizado, publicado en el año de 2010, es un análisis retrospectivo en el cual incluyeron a 45.284 pacientes con traumatismos penetrantes, de los cuales al 4.3% se le realizó inmovilización de columna.
la mortalidad global en estos pacientes fue de 8.1%. Y en este estudio los resultados fueron que la mortalidad fue el doble en pacientes con estabilización de la columna comparada con pacientes que no se realizó estabilización de columna, con una P menor a 0.01% de significancia estadística. Y la razón de probabilidad de muerte para los pacientes en quienes se realizó la estabilización de la columna fue de 2.6, con un intervalo de confianza del 95%. Y del total de la población estudiada, se vio que solo el 0.01% tenían una lesión medular incompleta y fueron sometidos a cirugía de columna de forma posterior. En conclusión, podemos decir que la inmovilización de la columna a nivel prehospitalario generó una mayor mortalidad en traumatismos penetrantes y, como mencionamos anteriormente, no debe ser utilizada de forma rutinaria en todos los pacientes. En cuanto a tratamiento, pues lo ideal en este tipo de pacientes es la cirugía descompresiva, la cual debe realizarse de forma precoz, ya que con ello podemos aliviar o disminuir el aumento de presión que se produce por el edema y hemorragia sobre la microcirculación de la médula espinal y vamos a pues limitar el ambiente de hipoxia e isquemia en cuanto más temprana sea la intervención quirúrgica. Y en cuanto a pacientes con lesión medular incompleta, representa una urgencia quirúrgica y debe ser intervenida durante las primeras horas. Cuando tenemos pacientes con lesión medular completa, existen alternativas quirúrgicas cuyo fin es eliminar las compresiones directas justo en el nivel donde se está localizando la lesión y también permite estabilización y alineamiento del canal medular. Existe un estudio llamado STASIS, que es un estudio publicado en el año 2012. Es un estudio de corte prospectivo multicéntrico, se realizó del 2002 al 2009. La población fue principalmente pacientes con lesión medular cervical entre 16 a 80 años de edad y su objetivo fue evaluar la efectividad de la cirugía descompresiva temprana, es decir, dentro de las primeras 24 horas después de ocurrida la lesión, contra la efectividad de la cirugía descompresiva tardía, esto es, pacientes quienes fueron intervenidos posterior a 24 horas de la lesión traumática. Y el resultado primario fue que en el grupo 1, es decir, a los pacientes intervenidos de forma temprana, hubo un cambio en el grado de escala de deterioro mediante la escala de evaluación ASIA a los 6 meses de seguimiento. Y esto es importante ya que se demuestra que las probabilidades de mejoría utilizando el método de evaluación ASIA, al menos 2 grados en cuanto a la función motora, fue de 2.8 veces mayor en pacientes con cirugía temprana comparado con pacientes con cirugía tardía, con un intervalo de confianza del 95%. De ahí la importancia de manejo quirúrgico cuanto antes. También existe esta guía de la AOSPINE que pues evalúa principalmente 5 rubros importantes en cuanto a tratamiento de pacientes con trauma raquimedular. El primero de ellos es el momento de la descompresión quirúrgica, el segundo es el uso de metilprednisolona, el tercero es el tipo y el momento de profilaxis anticoagulante. El cuarto nos habla acerca de la resonancia magnética y su utilidad en cuanto a la toma de decisiones clínicas y pronóstico. Y el quinto es el tipo y el momento de la rehabilitación. Y su objetivo es
promover una estandarización en cuanto a la atención de estos pacientes y ayudarnos a la toma de decisiones. En cuanto a cirugía precoz, esta guía nos recomienda que se realice antes de las 24 horas ocurridas de la lesión y es el tratamiento de elección en todos los pacientes adultos con lesión medular, independientemente del nivel de la lesión. Y aquí es cuando surge el término time is spine, que quiere decir que tiempo es médula espinal, por lo que entendemos que la cirugía precoz es la prioridad para mejorar pues la función neurológica y limitar secuelas en pacientes con lesión medular. En cuanto a metilprednisolona, con una calidad de evidencia moderada y un nivel de recomendación débil, recomiendan ofrecer infusión de 24 horas en dosis altas en pacientes adultos siempre y cuando nos encontremos durante las primeras 8 horas posteriores de la lesión. De ninguna manera recomiendan infusiones de 48 horas a dosis altas en pacientes con trauma medular debido a los efectos secundarios. Y tampoco recomiendan ofrecer infusiones de 24 horas a dosis altas en pacientes que se presentan con nosotros después de 8 horas de ocurrida la lesión. Este estudio, publicado en el año de 2017, evalúa la eficacia y seguridad de metilprednisolona en lesión medular aguda. Fue un diseño, se trata de una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual se realizó una búsqueda en la literatura de enero de 1956 al 17 de junio del 2015. Y los resultados fueron que se conoce una evidencia moderada en el régimen de metilprednisolona, como se utilizó en los estudios NACIS 2, y pues no tiene un impacto en los índices de recuperación neurológica a largo plazo. Y existe una evidencia moderada de pequeña mejoría en la recuperación motora siempre y cuando se administre dentro de las primeras 8 horas posteriores a la lesión. Aquí es como reafirmamos el lema de que el tiempo es médula espinal. Y también se confirma que existe cierta seguridad en el uso del régimen de 24 horas, ya que se observó mayor incidencia de complicaciones cuando se utilizó infusiones de 48 horas. Los pacientes que recibieron metilprednisolona dentro de las primeras 8 horas tuvieron una mejoría entre 4.8 y 5.2 puntos en la escala de Asia para las puntuaciones motoras entre los 6 y 12 meses posteriores a la lesión, y también presentaron un deterioro de 3.9 y 5.8 puntos cuando se administró después de 8 horas. No hubo una evidencia significativa en cuanto a la administración de metilprednisolona y evaluar la sensibilidad tanto a toques finos o a estímulos dolorosos, ni a los 6 ni a los 12 meses con estos pacientes. También tenemos una publicación de Cochrane realizada en el año de 2012 en el cual evalúa el uso de esteroides para lesiones medulares agudas. En este estudio, en esta revisión, se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados que utilizaban esteroides para lesión espinal aguda y pues se encontraron 8 ensayos. 7 de ellos utilizaron metilprednisolona y se vio que la metilprednisolona en dosis altas hasta ese momento es la única terapia farmacológica que ha demostrado tener eficacia cuando se administra dentro de las primeras 8 horas de la lesión.
Es decir, altas dosis de metilprednisolona a una dosis inicial de 30 miligramos por kilo de peso administrado en bolo durante 15 minutos y posteriormente una infusión de 5.4 miligramos por kilo por hora durante las siguientes 23 horas, ya que es la terapia que ha mostrado recuperación significativa en cuanto a función motora sin riesgo de aumentar la mortalidad. Y recordar siempre y cuando se administre dentro de las primeras 8 horas de ocurrida la lesión. Y bueno, en cuanto a cómo es que se llegó a estas dosis o a estos rangos de seguridad de metilprednisolona, fue gracias a la serie de estudios nazis. El primero de ellos fue publicado en 1984 para pacientes con lesión medular. Este estudio evalúa dosis altas de metilprednisolona, dividió a los pacientes en dos grupos. El primer grupo recibió metilprednisolona 100 miligramos en bolo y posterior 100 miligramos cada 24 horas durante 10 días. El segundo grupo recibió metilprednisolona a dosis de 1000 miligramos en bolo y posteriormente 1000 miligramos por 10 días. En el estudio NASIS 1, pues no hubo evidencia de mejoría en cuanto a función motora sensitiva en estos pacientes, pero sí hubo determinadas complicaciones o efectos secundarios. Posteriormente se publica el estudio NASIS 2, que tuvo una duración de 6 semanas, 6 meses y un año de seguimiento, en el cual compararon dosis de metilprednisolona a 30 miligramos por kilo de peso en bolo, sella de infusión de 5.4 miligramos por kilo por hora durante las siguientes 23 horas. Esta es la dosis que nos recomiendan los ensayos de Cochrane y también la guía de la AO-Spine. Entonces, en este estudio NASIS 2, con esta dosis de metilprednisolona, la compararon contra naloxona a dosis de 1000 miligramos y también lo compararon contra un placebo. En este estudio encontraron que la dosis de metilprednisolona fue superior tanto a la naloxona como al placebo. Y también en 1997 se publica el estudio NASIS 3, que compara la infusión de metilprednisolona a la dosis que ya conocemos, pero con infusión a 24 y a 48 horas, acompañado de un medicamento llamado Tirilasat, que es un medicamento que va a evitar el daño neuronal y va a favorecer la regeneración celular. En cuanto a la metilprednisolona, pues es un esteroide sintético que va a actuar principalmente reduciendo la peroxidación de membranas y disminuyendo la inflamación a nivel espinal. Va a ayudar a minimizar el daño secundario después de lesiones agudas y facilita en mayor o menor proporción la recuperación neurológica. Sin embargo, se ha visto que posee distintos efectos adversos como depresión del sistema inmunológico, favorece la aparición de neumonía, favorece sepsis, favorece descontrol glucémico y también hemorragia gastrointestinal. Y aquí tenemos este estudio, el NASIS 2, publicado en 1994, el cual, en esta gráfica vamos a ver cómo la metilprednisolona tuvo mejoría en cuanto a la función motora a los 6 meses, la naloxona por debajo y el placebo pues obviamente no tuvo ningún tipo de mejoría, por lo cual se concluye que la metilprednisolona en lesión medular aguda mejora la función neurológica cuando se utiliza en las primeras 8 horas.
También esta serie de estudios nazis demostró los efectos adversos y complicaciones en pacientes tratados con altas dosis y llegaron a la conclusión de que el riesgo supera al modesto beneficio en términos de recuperación. La tasa global de pacientes tratados con metilprednisolona respecto a los no tratados fue de 61% y 36% respectivamente. En cuanto a las complicaciones, la tasa más alta fue en cuanto a complicaciones pulmonares en un 35-40% y un 4% complicaciones gastrointestinales. Y aquí tenemos el estudio NACIS 3, publicado en 1997, en el cual demostraron que la metilprednisolona utilizada en esquema de 48 horas mejoró la recuperación motora a las 6 semanas y a los 6 meses después de la lesión. Sin embargo, también se asoció a mayores efectos adversos. Y los pacientes que recibieron un régimen de 48 horas, que reciben tratamiento entre las 3 y las 8 horas, tenían mayores probabilidades de mejoría, por lo menos en un punto en cuanto a la escala de Asia a los 6 meses. También se observó que los pacientes tratados con tirilasat durante 48 horas mostraron tasas de recuperación motora equivalentes a los pacientes que solo recibieron metilprednisolona durante las primeras 24 horas. Y llegaron a la conclusión de que a los pacientes con lesión medular aguda que reciben metilprednisolona dentro de las primeras 3 horas de la lesión, se debe mantener el régimen de tratamiento durante las primeras 48 horas debido a los efectos secundarios mostrados en el grupo anterior. En cuanto al tratamiento anticoagulante con una calidad de evidencia baja y un nivel de recomendación débil, recomiendan la tromboprofilaxis anticoagulante para reducir el riesgo de eventos trombóticos en el periodo agudo y recomiendan que se realice con heparina de bajo peso molecular, subcutánea o heparina no fraccionada en dosis bajas. Se recomienda iniciar la tromboprofilaxis anticoagulante dentro de las primeras 72 horas posteriores a la lesión, para minimizar el riesgo de complicaciones tromboembólicas venosas durante el periodo de hospitalización. Para el tratamiento, en cuanto a rehabilitación, esta guía nos recomienda que la rehabilitación con los pacientes inicie en cuanto estén estables y puedan tolerar la intensidad de la rehabilitación requerida. Recomiendan iniciar con entrenamiento a través de una cinta rodante. También recomiendan la terapia eléctrica funcional para mejorar la función principalmente de mano y extremidades superiores. Todo esto con una calidad de evidencia baja y un nivel de recomendación débil. Bueno, existe otra guía. Esta es una guía china publicada en el 2019, igual para pacientes con lesión de la médula espinal. No difiere mucho de la guía anterior. En esta guía solamente agregan distintos rubros, como en cuanto a tratamiento lo divide en prehospitalario, tratamiento farmacológico con metilprednisolona, tratamiento quirúrgico de forma temprana y también pone a la luz que existen estudios en cuanto a nivel celular, estimulación eléctrica y rehabilitación, y nos hace hincapié en las probables complicaciones que pueden tener estos pacientes, tanto en el sistema circulatorio, infecciones respiratorias, urinarias, favorecer el estado procoagulante e incluso riesgo de generar hipotermia.
Y también toma el tema de los gangliósidos GM1. Estos gangliósidos GM1 son moléculas que se distribuyen de forma extensa en los tejidos, principalmente en el sistema nervioso central, en las terminales presinápticas del axonema y se van a ubicar en la cara externa de las membranas neuronales. Se ha visto que el uso de gangliósido GM1 no muestra una recuperación neurológica significativa, o al menos no muestra que su beneficio sea constante. Se utiliza en dosis de 100 miligramos al día para pacientes con lesión medular aguda. Y se encontró una mejoría en cuanto a la función sensitiva, pero no a la motora. En este estudio publicado en el año de 2016, evaluó el efecto de el monogangliósido GM1 en pacientes que no fueron tratados con metilprednisolona, y se vio que estos pacientes representaron índices superiores en el grupo control en cuanto a sensibilidad a dolor y tacto, sin diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mejoría en el índice motor. Y este estudio incluyó a 30 pacientes con traumatismo medular agudo, divididos en dos grupos. El grupo 1 recibió 200 miligramos de GM1 y luego recibieron 100 miligramos por vía intravenosa durante 30 días. El grupo 2 de control pues no recibió nada, solo se le administró solución salina. Y se evaluó a los pacientes en un lapso de 6 semanas, 6 meses, 1 año y 2 años. En cuanto a las complicaciones que pueden presentar los pacientes con trauma raquimedular o lesión de la médula espinal, vamos a tener complicaciones circulatorias debido a una disminución en la perfusión a nivel de la médula espinal. También podemos presentar alteraciones en cuanto a electrolitos como hiponatremia, y esto va a ocurrir entre 6 y 8 días en promedio después de la lesión. También hay aumento en cuanto a trombosis venosa profunda, con una incidencia de 16% en estos pacientes. Las complicaciones respiratorias más frecuentes es neumonías recurrentes, atelectasias, derrames pleurales, y estos condicionan la principal causa de mortalidad en pacientes con lesión medular crónica. Alteraciones o infecciones en el tracto urinario como hidronefrosis e insuficiencia renal. Aquí tenemos otra guía. Esta es de la guía escandinava de trauma, publicada en el año de 2019 para pacientes con trauma espinal, y nos habla acerca de las discapacidades neurológicas que presentan los pacientes en los cuales se les realiza estabilización de la columna. La población de esta guía involucra pacientes con trauma que sean mayores de 18 años, que hayan tenido un trauma espinal dentro de las primeras 48 horas y que tenían mayor riesgo de desarrollar lesión en la médula espinal. Y se vio que el menos de 2% en la población, menos de 2% de probabilidades de que la estabilización cervical represente un beneficio en cuanto a resultados neurológicos. Llegaron a la conclusión de que la estabilización a nivel de la médula espinal prehospitalaria se asocia con mayor riesgo de mortalidad en pacientes con trauma penetrante, por lo tanto no está recomendada. En cuanto a los efectos adversos, pues principalmente se encuentran
efectos nocivos como mayor daño en cuanto a la lesión, la posible elevación de la presión intracraneal, empeorar la lesión cervical existente, disminución en la función pulmonar, estancia prolongada, desarrollo de úlceras por presión y dificultad en el manejo de la vía aérea. En esta guía escandinava también nos representan las principales recomendaciones que ellos nos aportan y su nivel de evidencia. La única recomendación que tiene una calidad de evidencia moderado y una recomendación fuerte es que los pacientes con trauma cervical que presenten lesión penetrante no deben someterse a estabilización de columna. En cuanto a las otras recomendaciones con una calidad de evidencia baja y una recomendación débil se encuentran los pacientes traumatizados adultos no deben someterse a una estabilización de la columna con collarines cervicales rígidos. Los pacientes con trauma cervical no deben someterse a estabilización de la columna sobre una tabla dura, a menos que se trate de pacientes con inestabilidad o alteraciones en cuanto a nuestra valoración primaria como el ABCDE. Y los pacientes adultos estables con un déficit neurológico o dolor espinal óseo deben someterse a estabilización de la columna cervical con un colchón de vacío. En cuanto a otras líneas de tratamiento que se encuentran aún en investigación, tenemos diversos ensayos clínicos, como el ensayo RISIS, que evalúa el uso del Riluzol, el ensayo INSPIRE y el ensayo MAX y SPRING. Dentro de las líneas de investigación en estos estudios tenemos que se encuentran los gangliósidos. Como ya hemos mencionado, son glicoproteínas presentes en la membrana neuronal. En ensayos de laboratorio se ha demostrado que pueden mejorar la regeneración axonal y prevenir la actividad excitóxica en cuanto a pacientes con lesión medular. También tenemos el mesilato de tirilasat, que fue utilizado en el estudio NASIS 3, que nos ayuda a atenuar la peroxidación lipídica en la membrana neuronal. El Riluzol es un bloqueador de los canales de sodio que reduce la lesión secundaria al bloquear la activación patológica de los canales de sodio y disminuir la liberación de glutamato. Cetrin es un antagonista recombinante de la proteína Rho y va a ocasionar una inhibición del crecimiento axonal y desarrollo del citoesqueleto neuronal, mejorando la puntuación motora después de un año de seguimiento en estudios experimentales, principalmente hecho en animales. Y también algo por lo cual se está pensando que pudiera tener un mayor impacto y una mejoría es el trasplante de células madres, ya que los resultados son prometedores en cuanto a regeneración celular. Y también encontramos que el uso de hipotermia reduce el metabolismo basal a nivel del sistema nervioso central, teniendo como efecto una reducción en cuanto a la inflamación, la apoptosis, la excitotoxicidad, edema y mejorando la angiogénesis en modelos animales. También se observó que el uso de hipotermia moderada, es decir, 33 grados, parece ser seguro y aportar algunos beneficios en términos de recuperación a largo plazo, evitando también la coagulopatía, la inestabilidad hemodinámica y las infecciones. Y finalmente tenemos las conclusiones en cuanto a tratamiento en lesiones de la médula y de la columna en pacientes con trauma raquimedular. En cuanto a tratamiento, principalmente va a estar enfocado
posterior a que nosotros realizamos una adecuada anamnesis y una exploración física. Para reanimación se recomienda mantener los parámetros de perfusión con una presión arterial media arriba de 85 milímetros de mercurio. Podemos utilizar inotrópicos para mejorar la presión arterial media, como puede ser noradrenalina, dopamina, incluso algunos artículos mencionan el uso de fenilefrina. Es importante un transporte rápido a un centro de atención definitivo más cercano. Ya vimos que el tiempo es médula espinal y si nuestro paciente se beneficia de tratamiento quirúrgico, tenemos que realizar el envío lo más pronto posible. En cuanto a esteroides, el único esteroide que se ha visto que tiene un beneficio para los pacientes con trauma raquimedular es la metilprednisolona a dosis de 30 miligramos por kilo en bolo durante 15 minutos, seguida de infusión de 5.4 miligramos por kilo por hora por las siguientes 23 horas. Y la valoración radiográfica se recomienda que se realice con tomografía de forma inicial. Para la inmovilización ya vimos que existen los criterios Nexus y los criterios de la regla canadiense. No es para todos los pacientes, debemos evaluar quién se beneficia y quién no de inmovilización cervical. También recomiendan la resonancia magnética para lesiones más graves y para evaluar la extensión de la lesión de la médula. Y sobre todo la rehabilitación temprana pues va a ser muy importante para nuestros pacientes, ya que de ello depende la capacidad motora y sensitiva que van a presentar posterior a la lesión. Y bueno, eso sería todo. Agradezco su atención.